La seguridad es uno de esos temas que muchas veces queda pendiente en nuestras aplicaciones, ya sea por tiempo, porque no se ponen los requerimientos o sencillamente porque no conocemos buenas prácticas. La idea de este video es darte 6 consejos prácticos para que vayas mejorando esa seguridad en tus aplicaciones a partir de experiencias que yo he vivido en distintos proyectos. Entonces, esto no va a ser como una especie de reglas venidas de algún manual o de algún estándar sobre seguridad, sino que es más bien un poco de mi experiencia sobre el tema. Al final te voy a compartir un par de recursos que pueden ser útiles para que sigas explorando, pero esos son consejos a partir de problemas que he visto en la práctica. Entonces, sin más preámbulo, comencemos el video. Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura, software y buenas prácticas de programación. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te recomiendo muchísimo que te suscribas. Estos consejos de seguridad los hemos separado en 3 categorías: bases de datos, backend y frontend. Es decir, que nuestro enfoque va a ser principalmente aplicaciones web. Empecemos entonces por los consejos de bases de datos. Mi primer consejo es que restringas el acceso a la base de datos. Es decir, no dejes tu base de datos expuesta en internet o expuesta en la red para que cualquier persona pueda intentar atacar e intentar conectarse. Si tú tienes un conjunto de direcciones IP o de orígenes conocidos desde donde se puede conectar a la aplicación, configura eso explícitamente a nivel de seguridad para que hagas el acceso más seguro. Si tu base de datos solamente debería ser accedida por la aplicación, entonces configura la dirección IP o configura el origen desde donde tu aplicación se va a conectar a la base de datos. Si solamente cierto conjunto de desarrolladores debería poder conectarse, trata de configurar las direcciones IP de esos desarrolladores, pero no dejes la base de datos expuesta para que cualquiera en cualquier momento pueda intentar accederla. Es algo sencillo que ayuda muchísimo a mitigar toda esa parte de accesos que no queremos hacia nuestra base de datos. Mi segundo consejo es que guardes de manera segura información sensible en la base de datos. Este consejo va orientado básicamente a que no guardes en texto claro o en texto plano información que pueda comprometer la seguridad tanto digital, financiera o incluso física de una persona. Es decir, que si la base de datos en algún momento se ve comprometida, pues esta información no sea fácilmente accesible ni sea fácil de leer. Un ejemplo típico aquí suele ser las contraseñas. Guardar las contraseñas en texto plano o en texto claro suele ser una muy mala práctica de seguridad y dependiendo del contexto va a dar también información muy delicada. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo una aplicación de salud, hay ciertos resultados de exámenes médicos que suelen ser muy delicados para la seguridad o para la integridad de una persona. Otro ejemplo puede ser que si estás manipulando información financiera, hay datos financieros que también se tienen que guardar de manera muy segura porque es información delicada y confidencial sobre la persona. Pero veamos un ejemplo más práctico de cómo podemos empezar a mejorar la seguridad de esos datos que se guardan. Este que estás viendo en la pantalla es un ejemplo de lo que nunca debería pasar en tu base de datos. Que tengas, por ejemplo, una tabla de usuarios donde las contraseñas estén en texto claro. Y como te decía hace un momento, esto aplica para cualquier otro dato sensible que si la base de datos se ve expuesta, pueda poner en riesgo la seguridad de tus usuarios. Entonces mira que aquí las contraseñas están en texto claro y el tema es justamente ese. Si alguien se conecta a tu base de datos, ya va a tener toda esta información lista para poder ser mal utilizada. Entonces esto tienes que evitarlo al máximo. La idea es que por lo menos se la pongas un poquito más difícil al hacker o a la persona que te está atacando. Recuerda que no puedes asumir que porque tu base de datos tenga usuario y contraseña o esté asegurada, no significa que en algún momento pueda verse expuesta. ¿Listo? Entonces la idea es poder garantizar que si la base de datos se ve comprometida, estos datos no se puedan utilizar o que sea muchísimo más difícil poder hacer un uso de estos. Entonces ahí es donde empiezan a jugar distintos algoritmos. Hay unas técnicas muy comunes que se suelen llamar hashing. Entonces el hashing por lo general explicado en forma muy plana es sencillamente como una transformación que yo le aplico a los datos para evitar que esos datos ya no queden en texto claro. Entonces imagínate que yo tengo la contraseña ABC123XYZ, ¿cierto? No necesariamente la contraseña más segura y existen algoritmos que yo puedo utilizar para que esa contraseña ya no quede en texto claro. Hay distintos algoritmos muy básicos como MD5, SHA-1, que en realidad son algoritmos que ya no se deberían utilizar, hasta algoritmos muchísimo más avanzados e incluso hay algoritmos especializados en toda la parte de contraseñas, por ejemplo. Entonces hay un algoritmo que se llama BitCrypt, ¿listo? Donde con BitCrypt lo que podemos hacer es aplicar esa transformación sobre la contraseña
y cuando yo lo aplico, eso me va a dar algo con este tipo. Entonces, esta es la misma contraseña, pero ya está guardada con un hash aplicado. Es como si de alguna forma la estuviera transformando. Entonces, mira que ya eso es algo difícil de leer y obviamente, digamos que el enfoque en un ataque suele ser muchas veces, bueno, tenemos esta contraseña, digamos que transformado con un hash. ¿Cómo hago para obtener la contraseña original? Entonces, en teoría, lo que sucede con este tipo de algoritmos es que son algoritmos de una sola vía. Es decir, para yo poder obtener este texto transformado, yo tengo que tener la contraseña original, aplicarle el algoritmo, ¿cierto? Y eso me va a producir el resultado. Hacer el proceso inverso es mucho más difícil. El otro punto aquí es que, en teoría, la probabilidad de que dos contraseñas diferentes generen el mismo hash pues es más difícil y con este algoritmo en particular lo es. Lo que este algoritmo hace es que él aplica como una serie de transformaciones hasta producir esta cadena y esta cadena aparte va a contener algo que se va a llamar la sal o el salt en inglés. Entonces eso es como un parámetro adicional que asegura que esta cadena va a ser entre comillas única y la única forma en que se va a poder generar esta cadena es digitando la contraseña original. Entonces la seguridad de esto viene en que cuando el usuario se autentica tiene que digitar exactamente esta misma contraseña, aplicamos el algoritmo y ese algoritmo va a producir una cadena. Entonces, si yo comparo esa cadena con la cadena que está guardada en la base de datos, podemos asumir que fue el usuario quien se autenticó. Esa es la idea detrás, ¿listo? Entonces, con eso aseguramos en gran medida de que si tú no tienes exactamente la misma contraseña, no vas a poder loguearte con el usuario. Y además de eso, estamos asegurando también de que la contraseña está guardada de forma no legible en la base de datos. Entonces, si un hacker se encuentra con esta cadena, no es mucho lo que va a poder hacer porque igual necesita la contraseña original para poder loguearse. Bcrypt es uno de estos algoritmos. Existe otro que se llama PBKDF2, que también se utiliza mucho y es ese mismo principio de tener un algoritmo para guardar contraseñas sobre todo en base de datos y pues poder hacerlo digamos que de manera eficiente y con algoritmos seguros. Ahora vamos con la parte del backend, es decir, el lado del servidor. Vamos a ver 3 consejos puntuales. Entonces el consejo número 3 de este video es que guarde la configuración en variables de entorno. Ejemplos de configuración: conexiones a una base de datos, las llaves que utilizas para conectarte a una API de un tercero, etc. ¿Listo? ¿Por qué damos este consejo? Uno, porque normalmente esta información suele cambiar dependiendo del ambiente. Entonces, la configuración que utilizas, por ejemplo, para la base de datos de desarrollo es una, para la de pruebas es otra, para la de producción es otra. El tener variables de entorno, es decir, no tener la información explícitamente quemada en el código, sino tener una variable de entorno, te asegura poder, digamos que, inyectar esa información y que ya la aplicación la pueda utilizar sin tener que tener lógica específica que valide ambientes, que verifique escenarios y demás. Solamente sabemos que lo que esté en la variable de entorno es lo que vamos a utilizar y dependiendo del ambiente al que despleguemos, pues vamos cambiando el valor de esa variable de entorno. La otra razón por la cual recomiendo muchísimo esto de guardar la configuración en variables de entorno es para no hacerlo a nivel del código. Cuando lo quemamos en el código, eso va a quedar versionado y es un riesgo de seguridad a la larga. ¿Por qué? Porque si yo me conecto al código, ahí está, por ejemplo, la cadena de conexión a la base de datos en producción, ¿cierto? Entonces, eso suele ser un riesgo de seguridad. Obviamente estamos partiendo de que confías en el equipo de trabajo, confías en tus desarrolladores, pero es mejor que esa información esté lo más protegida posible y que ese acceso se dé solamente para las personas que realmente necesitan tenerlo en un momento dado. Entonces, la variable de entorno me ayuda a sacar esa configuración aparte, no quemarla en el código y evitar una brecha de seguridad. El consejo número 4 de este video es que asegures las rutas de tu API. No asumas que porque tu aplicación cliente maneja seguridad no significa que no la tengas que tener en tu backend. ¿Listo? Entonces esa parte es muy importante. Tienes que en el backend también asegurarte de que sea la persona correcta la que está accediendo a los recursos. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede que listo, tu aplicación cliente se autentica, tiene la seguridad súper bien implementada, llama a tu API. Pero puede pasar que también alguien malintencionado, por ejemplo utilizando Postman o haciendo llamados con alguna otra herramienta, intente acceder directamente a tu API saltándose lo que haya hecho la aplicación cliente. Por eso es tan importante esto. Entonces suponte que tienes una aplicación
para inmobiliarias y tienes un endpoint que se llama /apartamentos y eso vuelve una lista de apartamentos. Entonces digamos que esa lista solamente la puede acceder un administrador. Lo que debería pasar ahí es que tu endpoint o tu URL en el API debería validar dos cosas. Uno, autenticación, es decir, que ese usuario que está tratando de acceder al endpoint efectivamente esté autenticado. ¿Listo? ¿Y eso cómo se hace? Por lo general se hace con tokens. Entonces hay un token que expide el backend cuando la persona se autentica y luego ese token lo tienes que pasar en siguientes llamados y con eso se ayuda a validar de que eres tú. Por otro lado, tienes que manejar la autorización, es decir, si la persona que está accediendo al endpoint realmente tiene los permisos para poder hacer eso. Entonces, por estar autenticado no es suficiente para decir que estás autorizado. Son dos cosas diferentes y son conceptos súper importantes. Entonces, mientras en cada endpoint tú tengas esa validación de que estés autenticado y que tengas el permiso correspondiente para accederlo, ya ahí estás controlando toda esta parte de tener los endpoints asegurados. Consejo número 5. Valida del lado del servidor. Este consejo está muy conectado con el anterior y es que no asumas que los datos que te están pasando están viniendo del cliente y que el cliente ya los validó. Recuerda que pueden haber usuarios malintencionados que van a tratar de acceder a tu backend por otros caminos. Entonces ahí es donde es muy importante validar siempre del lado del servidor. Estas validaciones pueden ser tan básicas como entradas de datos, campos requeridos, permisos, de los cuales ya hablamos en el consejo anterior, pero puedes hacer validaciones incluso más avanzadas para que no te vayan a estar haciendo ataques por inyección, por ejemplo. Entonces, esta parte de las validaciones es supremamente importante y creo que aclara ese dilema que tenemos muchos desarrolladores y es ¿dónde deberíamos validar? ¿Deberíamos validar en el frontend o deberíamos validar en el backend? Para mí la validación del backend es estrictamente necesaria y las validaciones en el frontend pues ayudan también a todo este tema de usabilidad, evitar de que siempre haya que ir al servidor para validar algo, pero hay ciertas validaciones de entrada de datos que se pueden hacer del lado del cliente, sin olvidar nunca de que no siempre tu cliente va a validar, ¿listo? Porque te van a acceder por otro lado o puede que en el cliente también pueda ocurrir de que a lo mejor deshabiliten el JavaScript, entonces van a hacer o más bien no se va a ejecutar esa lógica en JavaScript para validaciones. Entonces recuerda, consejo número 5, valida del lado del servidor. Ahora vamos a ver un consejo del lado del frontend. Consejo número 6 de este video. No guardes información sensible del lado del cliente. Algo similar a lo que ya habíamos visto sobre la base de datos. Pero el punto es que muchas veces lo que hacemos es que guardamos información en cookies o en el local storage para de alguna forma a veces mejorar un poco la experiencia, poder guardar ciertas configuraciones y pues poder accederlas directamente en el cliente. El problema es que todos estos son almacenamientos donde se puede acceder muy fácilmente a la información. Entonces la recomendación aquí es que no guardes datos que puedan comprometer la seguridad del usuario. Por ejemplo, la contraseña. Antes se veían casos donde se guardaba el usuario y la contraseña en una cookie. Entonces esa es una muy mala práctica. Eso es texto plano al final. Lo mismo pasa con el local storage. Entonces está bien que guardes cierta información para mejorar la experiencia de usuario, pero no guardes información como contraseñas, datos de identificación personal y en general cualquier información que pueda comprometer la seguridad del usuario. Súper importante entonces. Estos fueron algunos consejos sobre seguridad, problemas que yo me he encontrado en la práctica en mis años como desarrollador y como consultor y pues es una lista digamos que un poco empírica. Si quieres algo un poco más formal te recomiendo muchísimo el top 10 de OWASP, donde ellos se dedicaron a documentar cuáles son los 10 riesgos más comunes en aplicaciones web y ahí vas a obtener información adicional pues que de alguna forma te sirve para complementar los consejos de este video. Por otro lado, me gustaría que me dejaras un comentario contándome qué problemas de seguridad te has encontrado tú en algunas aplicaciones. Lo que estoy pensando es que podríamos hacer una segunda parte después donde documentemos algunos otros problemas comunes de seguridad que se han ido encontrando ustedes como miembros de la comunidad. Entonces, por último, de verdad, espero que te haya gustado este video, que te haya sido útil. No olvides darle like, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que podamos avisarte cuando un nuevo contenido esté disponible. Espero entonces que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.